Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Joshua Guevara y hoy estaremos hablando sobre la capa del ozono. Introducción. La capa del ozono es una parte fundamental de la atmósfera terrestre. Aunque no podamos verla, cumple una función vital para la vida en la Tierra. ¿Qué es la capa del ozono? La capa del ozono es una zona de la atmósfera ubicada en la estratosfera, entre 15 y 35 kilómetros de altura, y está formada por moléculas del ozono. Su función principal es absorber la mayor parte de la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Gracias a la capa del ozono se protege la salud humana, se mantiene el equilibrio del ecosistema y es posible la vida en la Tierra. Sin la capa del ozono, la radiación solar sería tan intensa que causaría daños graves en todos los seres vivos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virgilio Castillo y en el día de hoy le voy a hablar sobre las causas del deterioro de la capa de ozono. Anteriormente se nos habló de la capa de ozono, es la capa protectora de la atmósfera que nos permite preservar la vida sobre la Tierra y nos sirve de escudo sobre los rayos solares. El agotamiento de la capa de ozono no es más que la destrucción química acelerada de la capa de ozono en la estratosfera, producida por sustancias creadas por el ser humano. Cada año desde 1970, durante la primavera del hemisferio sur, las mismas se involucran lo que son sustancias químicas como el cloro y el bromo, que forman gases y a su vez causan que el ozono de la parte de la región polar sur se destruya con rapidez y severidad. Algunas de las causas principales del deterioro de la capa de ozono son lo que son las presencias de sustancias químicas como el clorofluoro de carbono, que son sustancias que son producidas por el ser humano en lo que son aerosoles, refrigerantes, y también son emitidas por los aires acondicionados. Otras causas son la explotación desequilibrada de los recursos naturales, el impacto de las actividades humanas y también lo que es la contaminación en todas sus formas. Algunas de las consecuencias que podemos mencionar se basan en lo que son efectos en el ser humano, como son quemaduras, lo que son el cáncer de piel, cataratas y el debilitamiento del sistema inmunológico. Y en lo que son efectos ecológicos, frena el crecimiento de los árboles y las plantas, mata el plancton y también lo que eleva es la temperatura a nivel global. También podemos hablar del agujero de la capa de ozono, la cual es un fenómeno que se observa en la Antártida, que es una capa delgada que se ve en ciertas épocas del año. Buenos días, profesor. Mi nombre es Rafael Trejos y hoy hablaré acerca de las consecuencias en la salud y ecosistema. Con el deterioro de la capa de ozono trae consecuencias muy graves. Por ejemplo, en la salud humana tenemos el cáncer de piel, tenemos el daño a los ojos como las cataratas y tenemos la debilitación del sistema inmunológico, que como sabemos sin un buen sistema inmunológico que nos proteja, nos acarreará enfermedades muy rápido. También tenemos el daño al medio ambiente. Tenemos el daño al fitoplancton, que es la base de la cadena alimenticia marina. Tenemos el daño a los cultivos y plantas. También tenemos la alteración de los ecosistemas marinos y terrestres. Como podemos ver, con todo este impacto, sin la capa de ozono tendremos una vida desordenada y sobre todo sin equilibrio. Muchas gracias. Voy a hablar sobre la mitigación, la solución y sobre la corrección. Como mitigación tenemos el Protocolo de Montreal de 1987, que ayudó a la disminución de los clorofluorescentes, o en siglas CFC, que es contra los químicos que pueden dañar el ambiente. También tenemos como uno de los protocolos para poder cuidar el medio ambiente son la reducción de utilizar los plásticos y el papel. Hay plásticos que son más resistentes, ahora se han puesto plásticos que se desbaratan solo, que se destruyen al toque del océano, etc.
la ciencia ha avanzado tanto que ya no se necesita talar árboles para conseguir papel, sino que aún con los excrementos de ciertos animales como el elefante, hay investigaciones que se logró un papel que es bioagradable con el ambiente y que trae solución a muchos problemas de contaminación. Lo que pasa es que muchos gobiernos no han querido implementar ni hacer el gasto correcto. Como en Panamá se implementó que no se usen más bolsas plásticas, pero no hubo una alternativa. Tú ibas y como tú podías llevártela, tú te las llevabas. Lo que acarrió fue que ellos hicieran un negociado aparte. Igual siguen usando plástico. Entonces también se quitó los carrizos, pero también en algunos lugares te le dan. Entonces no han sido medidas que han sido fuertes para poder ayudar al ambiente, sino que se sigue produciendo plástico y produciendo tantas cosas que dañan el medio ambiente. Pero por la reducción, y ojo, para la creación de muchos de estos artículos se utilizan químicos fuertes que contaminan